¿Funcionará una máscara que induce sueños lúcidos? Decidí poner esto a prueba. Pero también será posible enviar un mensaje a otras personas dentro de un sueño, en este caso, con dos personas que saben controlar los sueños. Eso lo vamos a descubrir hoy. Hola seres, sean bienvenidos a la experiencia. Mi nombre es Douglas Flamino y hoy me verán intentando comunicarme con alguien mediante un sueño. Pero antes me gustaría pedirte encarecidamente que dejes un like aquí, eso realmente ayudará mucho a mi trabajo. Me voy a poner muy feliz y comenta Pocahontas, que también me vas a hacer muy feliz. Uy, estoy todo despeinado, ni modo, así va, que se aguante, está bien. ¿Por qué decidí intentar esta locura? Esta cosa que parece 110% improbable que funcione, ¿por qué funcionó? ¿La ciencia lo comprobó? Mira qué increíble, dos personas lograron comunicarse a través de sueños. Hubo pruebas en un instituto especializado para eso, donde las personas estaban siendo monitoreadas. En realidad, no solo dos personas hicieron las pruebas. Estas funcionaron en varios grupos de más de 2 personas. Y la prueba básicamente consistía en que la persona pudiera enviar un código a otra durante el periodo en que dormía y la otra recibiera ese código. Supongamos que hay 2 personas durmiendo aquí y la otra pasaba diciendo Pasoka y la otra, pocos minutos después, recibía el código Pasoka. Y tenía, si no me equivoco, electrodos en su cerebro que marcaban cuando la persona enviaba el código y la otra cuando lo recibía. Y después había una confirmación. Me quedé impactado con esa información. ¿Y sabes cuando hay algo en la ciencia que ya está comprobado pero te niegas a creerlo? Ese fue un caso. Si fuera una prueba que se hizo así, se hizo la prueba 1.200.000 veces. Y una persona dijo Pasoka y la otra recibió Pasoka. Podría ser una coincidencia muy grande, muy grande. Pero existe la posibilidad de que en algún momento esa persona piense en Pasoka igual que esta persona pensó en Pasoka y ocurra una coincidencia. Aún así, la probabilidad es baja. Entonces, después de ver eso, me quedé pensando, oye, si una persona pudo, eso quiere decir que es posible. Luego yo también puedo lograrlo. Y pues, todo bien, ¿no? ¿Por qué no probar esto y contarlo en un video? Y si funciona, y voy a ser el primer tipo de Brasil que logró comunicarse con otra persona a través de un sueño, creo que la humanidad todavía no tiene la verdadera capacidad de medir el poder del cerebro. Y tal vez ni siquiera imaginamos cuáles son las posibilidades que el cerebro puede ofrecernos. El cerebro es como el mar, ha sido muy estudiado pero poco descubierto. Y para este experimento, desde el principio, ya tengo una tarea extremadamente difícil: encontrar a otra persona que sea experta y esté acostumbrada a los sueños lúcidos. Pero yo tengo a esa persona. Recientemente, él apareció aquí en el canal, de hecho. Es Tiago, un amigo que tengo desde hace mucho tiempo. Tardamos en hablar sobre los sueños lúcidos y en que yo supiera que él también los estudió y practicó. Entonces le hice la propuesta y le dije, hermano, oye, ¿vamos a intentar hacer eso de comunicarnos en el sueño? Y él dijo, claro, vamos, ¿por qué no, verdad? No hay punto negativo, no hay contraindicación. Bueno, a lo mucho puedes tener una pesadilla, así, bien realista. Empecé a entrenar sueños lúcidos hace 20 años. Recuerdo que vi un video de Tim Ferriss donde hablaba sobre sueños lúcidos. Cuando dijo eso pensé, ¿sueño lúcido? Entonces recordé que cuando tenía 10, 12 años veía Dragon Ball y ahí Goku volaba. Recuerdo que tenía esos sueños. Voy a empezar a hacerlo. Y entonces empecé a investigar. Encontré a un tipo que se llama Tim Post, que es un tipo de Holanda. Y él tenía un sitio que se llama Lucidpedia. Entonces empecé a estudiar y empecé a practicar. Y entonces, bueno, Tiago decidió hacer este experimento conmigo. Entonces decidimos tener un código para enviarnos, que era un código mental, y una palabra para que si uno no funcionaba, el otro funcionara. Durante ese periodo también intentamos probar una herramienta para sueños lúcidos, que era una máscara, como esas máscaras para dormir que tapan los ojos, pero tiene señales que ayudan a inducir el sueño lúcido. Y tranquilo, no estoy tratando de venderle esa máscara a nadie. No es publicidad ni es una marca que vaya a recomendar ni nada por el estilo. Pero voy a explicar cómo funciona esa máscara y es increíblemente genial. Funciona y básicamente es una máscara que funciona con lucecitas. Ahí tienes la máscara para dormir con el elástico en la cabeza. Pero además de ser una máscara para dormir, tiene unas señales de lucecitas rojas que se van a activar después de un periodo específico. Como ya existe un patrón en relación a los sueños de cuál es el tiempo en que entras en una situación cerebral más propicia
para tener un sueño lúcido. Esta máscara se activa después de algunas horas de sueño para generarte estímulos en el sueño. Mira qué increíble, enciende unas lucecitas rojas que parpadean. Y eso puede aparecer en tu sueño o puede hacer que te despiertes un poco. Y cuando estás levemente despierto en la madrugada, es el momento más propicio para soñar. No levemente despierto, pero cerca de despertar, digamos así. Incluso, por eso, cuando te despiertas en la madrugada, es muy común que tengas tus sueños muy vívidos en la memoria. Es el mejor momento para anotar, al menos en mi opinión, pero da una flojera tremenda levantarte, salir de lo rico de la cama, en medio de la madrugada para anotar un sueño. Qué persona tan desocupada, ¿no? No te está faltando un trabajo de fichar a las 7 de la mañana, por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué privilegio tengo en mi vida de poder hacer esto? Bueno, el lado más negativo de esta mascarilla es que cuesta 200 reales. Hay unas más caras, pero esta ya cumple su función. Una incluso trae un audífono, así que usamos esa máscara. Si no funcionaba, no importaba, ¿verdad? Al menos sería otra prueba en el video, ¿no? Probando una máscara de inducción de sueños muy padre y diferente. Y si no funcionaba, ya sabemos inducir nuestros propios sueños sin la ayuda de una máscara. Obviamente, no es solo la máscara la que se puede usar como herramienta para que sueñes con algo que quieres. También existe la inducción onírica. En varios videos que hice aquí en el canal menciono cómo se hace una inducción onírica, que básicamente es que te quedes forzando el tema de lo que quieres soñar en el día y antes de dormir. Por ejemplo, yo quiero soñar que abrazo a Mickey. Durante el día te la pasas consumiendo historias de Disney, viendo fotos de Mickey. Entonces, antes de dormir vas a ver una caricatura de Mickey y eso va a facilitar mucho que Mickey aparezca en tu sueño. Entonces, eso se llama inducción onírica. Es una herramienta muy poderosa y a mí me gusta mucho usar ChatGPT porque puedo crear imágenes en ChatGPT exactamente como quiero en el sueño. Entonces, si quiero soñar con algo muy específico y tengo un poco de dificultad para encontrar contenido o imágenes sobre eso, puedo crear esas imágenes en ChatGPT. Puedes usar YouTube, depende de cada persona. Otra herramienta excelente también es dormir con ropa súper cómoda. Tiago y yo finalmente iniciamos la experiencia. Nuestras técnicas para recordar el sueño o para mantenernos más lúcidos en el sueño no son exactamente iguales. Él tiene sus métodos, yo tengo los míos. Mis anotaciones. Yo uso una libreta sencilla. Dejo esta lucecita aquí para cuando me despierte en la madrugada. Dejo 2 plumas, ¿verdad? Si una falla, tengo la otra. Un ejemplo de lo que hago, que ahora estoy haciendo mucho después de tener contacto con Flamino, lo estoy tomando mucho más en serio. Yo anoto aquí el día y pongo aquí SL, ¿verdad? Cuando es un sueño lúcido, y ahora normalmente estoy anotando la hora en que me volví lúcido. Para mí, en la mañana es lo que pasa mucho, y anoto el lugar y también anoto el detonante cuando logro recordarlo. Por ejemplo, el detonante aquí fue que perdí mi celular, entonces me desesperé mucho. Eso fue lo que me dio el detonante. ¿Será que no estoy soñando? ¿Cómo hago para anotar? Es mucha cosa. Entonces, trato de poner solo los puntos clave, lo que pasó. Cuando es algo muy importante, ahí sí trato de dejarlo con más detalles. Nuestras técnicas para recordar o mantener la lucidez en el sueño no son iguales. Él tiene sus métodos, yo tengo mis métodos. Algunos son poco comunes, por ejemplo. Mirar las manos es casi universal. Siempre que miras tus manos en el sueño, terminas dándote cuenta de que esto es un sueño. Depende mucho de cada persona. Tienes que descubrir cuáles son las pruebas de realidad más efectivas para ti. Puedo hacer un video solo de pruebas de realidad que funcionan. Incluso estoy pensando en hacer un curso sobre sueños lúcidos. ¡Wow! Hay mucho de qué hablar. Así también hago un video de 30 días vendiendo el curso. Juntas lo útil con lo agradable. Eso pasará algún día. Entonces vamos a leer ahora. Vamos a hablar de cómo fueron mis sueños y de mi cuadernito de sueños del Capitán América. Y ya les puedo decir de antemano que hubo un resultado hasta aterrador. Muy genial. Cumpleaños en la casa de mi primo. Básicamente me di cuenta de que era un sueño porque miré por la ventana y el cielo estaba muy rojo. En ese momento me pregunté, ¿será que estoy soñando?
Y en ese momento también nos damos cuenta de que existen muchas cosas que no tienen ningún sentido. En el sueño, por ejemplo, mis primos no tenían la misma apariencia que mis primos de la vida real. Entonces pensé, es un sueño, mis primos están raros. Al darme cuenta que era un sueño, volé sobre la ciudad y lancé el mensaje, que se volvió real en el cielo. El mensaje que yo estaba tratando de pasarle a Tiago era árbol. El mensaje pensado y el mensaje en palabra era palomitas. En el mismo momento en que salí volando por la ventana y pensé en pasar el mensaje, apareció un árbol de palomitas frente a mí. Eran dos mensajes, ¿verdad? No era para unirse en una sola cosa, pero eso fue lo que pasó en mi sueño. Me pareció muy padre. Anoté aquí que empecé a perder la conciencia justo después de pasar el mensaje. Esa fue mi forma de pasar el mensaje, pero intenté girar. Cuando intentamos girar en el sueño, generalmente eso nos mantiene más tiempo dentro del sueño. Se puede sentir que uno está a punto de despertar. Es difícil de explicar porque solo lo va a entender quien realmente controla los sueños. No recibí ningún mensaje de Tiago. Me puse en contacto con Tiago. Él tampoco recibió ningún mensaje mío. Primer intento en vano. El segundo día, viajando en tren, hice la prueba de la mano. Antes de eso, ya me había dado cuenta de que las paredes eran diferentes y que el sueño había cambiado varias veces. Entonces, ya había tenido algunos sueños antes y ya habían pasado algunas cosas inusuales, pero solo me di cuenta de que era un sueño cuando miré mi mano. Entonces, eso pasa mucho en los sueños, que estás en una situación extremadamente aleatoria e inusual, pero tú lo crees. No te cuestionas como, vaya, esto está medio raro. Tienes que hacer una prueba de realidad para llegar a la conclusión de que estás soñando. Veía borroso y mis ojos estaban rojos. Mira qué interesante. Ya en el segundo día ya tuve un reflejo de la máscara. En el segundo día ya dormí, ya estaba durmiendo con la máscara y mi visión estaba borrosa y enrojecida, probablemente por las lucecitas que parpadean en rojo. Me pareció muy padre, solo me di cuenta de eso después de que desperté, entonces la máscara funciona y funcionó otras veces después. Ustedes van a ver aquí. Mientras todavía estaba en el tren, grité el mensaje antes de que el sueño terminara. Ya tenía esa sensación de que el sueño empezaba a desvanecerse. Gran parte de mi sueño ocurrió en otros sueños aleatorios antes de hacer la prueba de realidad. Y grité el mensaje fuera del tren. Esa fue mi forma desesperada de intentar pasar el mensaje antes de despertar. Vamos, día 3. Estuvo muy bueno. Huía de la policía. Vaya, los sueños de fuga son tan desagradables, dan una angustia. Recuerdo ver la luz fuerte en la pared del carro de la policía, que era una microbús. Mira qué detalle interesante, la luz del carro era roja, también reflejo de la máscara. La máscara hacía que mis sueños se volvieran rojizos. La policía era medio mono y fue mi prueba. Me di cuenta ahí y la maté con un láser en el dedo. Ja, 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 fue muy bueno. Qué sádico eso, ¿no? Corría a unos 300 kilómetros por hora buscando un árbol y grité palomitas frente a ella. En ese momento yo sabía que quien pasara frente al árbol escucharía mi grito. Hasta lo anoté aquí, nada que ver. Entonces en mi cabeza, así, el árbol estaba ahí y yo grité palomitas frente a él. Pensaba que quien pasara junto al árbol oiría el grito de palomitas. Intenté volar fuera del planeta, pero desperté a mitad de camino. Me gusta hacerlo cuando tengo un sueño lúcido. Pero ya casi estaba despertando y no me dio tiempo, pero el mensaje fue dejado. No recibí mensaje de Tiago. Al día siguiente pregunté, Tiago, ¿recibiste respuesta? Él no había tenido un sueño lúcido, entonces se complica, ¿verdad? Vamos, día 4. Varias situaciones abstractas me hicieron volverme lúcido. Esa situación en la que parece que estás dentro de una obra de Van Gogh y en algún momento te cuestionas sobre una cosa. Hay 1.000.000 de cosas extrañas, pero te cuestionas sobre una. Y entonces, si tienes el hábito de hacer pruebas de realidad mientras estás despierto en el sueño, mantienes ese hábito. Me alejé de todo porque creía que eran ellos quienes me iban a hacer despertar. Entonces, esas imágenes abstractas que estaba viendo en mi cabeza, en el sueño, tenía sentido que tenía que mantenerme alejado de ellas porque me iban a quitar la lucidez. Mira, nada más, ¿no? No tiene nada que ver. Recordé que Tiago me dijo que fuera el hombre araña. Esa fue una plática con él. Le dije que me gusta mucho volar en los sueños. Él me preguntó si ya intenté lanzar telaraña y volar por la ciudad como el hombre araña. Le respondí que no. Él dijo, es mucho más divertido que volar, porque sientes mariposas en el estómago. Me acordé de la charla con Tiago y pensé, voy a intentarlo.
Ya estaba en una ciudad, ¿no? Lo intenté y me caí varias veces. Se sentía real y la telaraña era muy larga. Mi piel se convirtió en el traje rojo de hombre araña, sentía comezón, así que empecé a quitarme la piel, pero antes de lograrlo me desperté. Tuve 3 sueños más, pero no quise escribirlos. Flojera. Fui muy sincero en esta parte, pero también recuerdo que eran sueños muy surrealistas. Tengo muchos sueños surrealistas, así que parecen mundos creados por Van Gogh, con cosas derritiéndose, cosas de tamaño fuera de lo común. Sueño frecuentemente con escaleras en lugares sin sentido, como una escalera en medio de un sitio que lleva a la nada o a una puerta en el techo. Entonces tengo muchos sueños con situaciones totalmente surrealistas. Es bastante divertido, pero es medio inútil, pero mira qué gracioso. En ese sueño me acordé de Tiago, recordé lo que me dijo sobre intentar hacer telaraña como el hombre araña, pero no me acordé de pasarle la señal a Tiago. Qué porquería, ¿no? Día 5. Estaba en una ciudad que parecía japonesa, ¿verdad? Porque veía kanjis. Pruébame, una luz volando muy rápido en medio de la ciudad. Yo la veía como si fuera una luciérnaga gigante y dejaba un rastro de luz. Y eso fue muy inusual, y en ese momento me cuestioné la realidad, mirando esa luz que andaba vagando por un parque. Hice aparecer el cuadrado contenedor verde. Decidimos encontrarnos en una caja verde. El contenedor fue lo que mi sueño hizo aparecer. Nuestro propósito era entrar en alguna caja verde y pasar la señal dentro de esa caja verde, e intentar recibir la señal uno del otro, ¿verdad? Entonces ese era el lugar inusual que decidimos poner. Había muchas luces de neón adentro. Pensé en el árbol y de inmediato apareció un bonsái. El bonsái es ese arbolito japonés. Cuando pensé en él, creció así en el suelo. Saqué una tiza, escribí palomitas en la pared y así quedaron mis 2 mensajes, el arbolito y las palomitas. Si Tiago en algún momento entrara en otra caja verde en un sueño suyo y esto apareciera, él podría decírmelo, ¿no? O algo parecido, no sé. A partir de ese momento, creo que ya empecé a perder un poco la lucidez, porque empecé a actuar de una manera medio sin sentido. Salí e hice una cerca para proteger el contenedor. ¿Por qué, verdad? Dejé una llave para abrir el candado de la cerca, enterrándola frente a la puerta. Día 6, vaya. Ese no lo voy a mencionar, no. Bueno, el otro sueño no lo anoté aquí. Lo anoté en el celular porque no tenía el librito, no dormí en casa. Y fue un sueño muy bueno. Tan bueno que no quise cambiarlo. Recuerdo claramente ese sueño. Estaba muy lúcido, tenía total control sobre la situación. También logré lucidez en el sueño mirando mis manos. Y soñé que estaba con mis padres. Rentamos una casa de madera en medio del mar, como un paseo familiar con mis padres y hermanos. En ese sueño, tras hacer la prueba de realidad y mirar mis manos, noté que mis hermanos y yo aún éramos niños. Yo tenía el cuerpo de un niño, entonces es como si hubiera soñado en una época pasada que viajé en familia, con mis papás y mis hermanos. Y mi mamá se quedó cocinando, ¿verdad? Una comida y yo estaba ayudando a mi mamá en la cocina. Pero en ese sueño no quise cambiar nada porque no sé cuándo va a pasar eso de nuevo. Y me pareció esa situación tan agradable, esa casita tan cómoda. No intenté mandar mensaje a Tiago, no intenté nada. Estoy aquí con Tiago. Estamos aquí con nuestros cuadernitos de sueños y no pudimos resistir. Acabamos de decir en este momento cuál era nuestro código para encontrarnos en el sueño. Tuvimos un impacto con algo que pasó aquí, hasta se me puso la piel de gallina. Él inició diferente. Tú comenzaste con un dragón. 4 veces fue diferente. 4 veces fue diferente. Pero ayer cambió. Eso, entonces hubo un cambio de mensaje. Pero aún así, no había recibido ningún mensaje relacionado con dragones. Y hasta ese momento, él tampoco había recibido ningún mensaje relacionado con lo que yo intenté transmitir. Al principio, solo intentamos pasar el código, ¿no? Entonces me daba cuenta de que estaba lúcido en el sueño y decía, ok, voy a pensar en el árbol, y entonces gritaba palomitas o escribía palomitas. Y entonces un amigo mío sugirió que intentáramos encontrar un lugar en el sueño que fuera inusual para que pudiéramos pasar el mensaje en ese lugar. Yo dije, oye, la idea es excelente, ¿no? Si estamos juntos en la vida real, es más fácil darle un mensaje a Tiago directamente. Es sugestión. Al volverme lúcido, de inmediato sentí mensaje. Él dijo contenedor verde y yo pensé en azul.
Fue espontáneo. No tuve tiempo de pensarlo, ¿sabes? Y pensé que fue genial, ¿no? Incluso el segundo mensaje de él era azul. Tal vez eso estaba tan en tu cabeza de pasar el mensaje que entendiste que el lugar también era azul, ¿no? Me detuve, fui lúcido, dije el mensaje y él dijo contenedor verde. Entonces pensé, ok, verde, genial, lo haré azul, necesito buscar una caja azul. Entonces, en el momento en que miré mi entorno, las casas empezaron a volverse azules de nuevo. Entonces agarré y salí volando así. ¿Por qué salí volando? Quería hallar un lugar azul adentro, ¿verdad? Ajá. Entonces me quedé mirando y lo encontré. Fui así, era un gimnasio, ¿no? Estaba todo azul de la mitad para arriba. Dije, no, esto tiene que funcionar. Entonces me concentré, pensé en ti, te visualicé, grité Flamino, luego envié el mensaje azul y después me concentré en la pineal, ¿verdad? Ajá. Transferencia de la pineal, ¿vale? No logré conseguir el código de dragón ni el azul en ningún momento. Pero algo pasó en común en nuestros sueños y fue muy extraño. Tiago me contó cómo fue su sueño hoy. Cuéntanos cómo fue. Fue interesante, ¿no? Patinábamos con Andresa y yo hago la conexión. Yo siempre hago la conexión de Flamino con Andresa y entonces Andresa agarró... Yo, Ana y Andresa hablábamos. Yo sobre sueños lúcidos y ella sobre sueños. Ella dijo que tiene un problema, que no tiene muchas ganas de entrenar el sueño lúcido porque todos los sueños son malos, ¿verdad? Como pesadillas y eso. Yo, serio, ajustando una fórmula para que funcione. Entonces Ana dio algunos consejos y yo le dije, dime, normalmente en ese sueño malo, ¿qué aparece en el sueño? Y ella, sin pensarlo ni nada, dijo, tren. Mira qué extraño. ¿Cuál es la probabilidad, sabes, de que yo esté en el tren, en el sueño de mi segundo día, diga el mensaje y ella solo te diga la palabra tren? Y eso es muy interesante, porque, estamos mentalizando una palabra específica, ¿no? ¿Quién garantiza que eso no conecta con una transmisión y que se transmitan varias cosas? Nosotros captamos. Pues sí, ¿verdad? En resumen, Tiago y yo no pudimos pasar el mensaje uno al otro, pero hubo ese casi mensaje transmitido, ¿verdad? De la situación del tren. No fue como hubiéramos querido transmitir el mensaje, ¿verdad? Entonces, no considero esa experiencia como un éxito. Y si quieres algún sueño específico, alguna experiencia en particular relacionada con el sueño, deja tu sugerencia aquí en el video. Siempre lo tomo en cuenta. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima experiencia. ¿Será que sueño? No, no sueño. Eso sí me enojaría. Grabé un videazo enorme aquí, con publicidad y todo, y luego voy, despierto, y nada está grabado. Lo que yo considero una pesadilla es soñar que estoy en la escuela, y ahí, en la escuela, ¿qué pasaba? En mi salón de clases, por ejemplo, había un trabajo que hacer. La maestra llamaba a los alumnos por orden alfabético, y yo, al esperar mi turno, pensaba, ¿qué voy a decir? Simplemente no lo hice por flojera. ¿Qué voy a decir? Cuando me doy cuenta de que estoy lúcido, en ese momento empiezo a hacer una masacre en la escuela, como con motosierra, cosas muy violentas, incluso prendiendo fuego a personas. ¿En serio que ahora alguien encendió una especie de motorcito ahí, justo durante el periodo en que estoy grabando? Es una broma, ¿no? ¿Ustedes están escuchando? No sé si es una batidora o si es una secadora. En ambas situaciones, me gustaría que se quemara el electrodoméstico de la persona. Has soñado que todo era lúcido y estabas totalmente preparado. Siempre soñaba que iba a la escuela, todo bien, salía, pero despertaba atrasado y debía repetir todo. Vaya, siempre que alguien está hablando, tipo, hay gente que es muy molesta en mi sueño, incluso después de que me doy cuenta de que estoy soñando, no puedo controlar y la persona sigue fastidiando. A veces voy así y la persona sigue hablando y yo digo, ¿todavía estás hablando, viejo? Y ahora me la paso intentando, ¿sabes? Como Spider-Man cuando lanza la telaraña para que la persona se calle y le tapa la boca. En mi sueño no funciona. Lanzo y solo sale un hilito y va a la boca. Y la persona sigue hablando, viejo. ¡Qué coraje! Es muy aleatorio.